Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con el tema 3 de inducción electromagnética. Acuérdate que abajo en la descripción del vídeo tienes el tema completo en formato PDF por si te los quieres descargar gratis. Y antes de empezar te recuerdo que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química en tu instituto y en las pruebas de acceso a la universidad, por lo que te aconsejo que te suscribas y actives la campanita para que seas puntualmente informado. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el vídeo número 3 del tema de inducción, en el que vamos a ver la ley de Lenz. Bien, pues ley de Lenz. Heinrich Lenz. Este científico en el año 1833 enunció su ley, la ley de Lenz, ¿vale? Que viene a decir lo siguiente: el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo originó. Fijaros, el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo originó. Bueno, antes de nada, es importante en el tema de campo magnético, es importante que lo repases. Si estamos aquí trabajando de campos, pues en el tema anterior convendría que le echaras un vistacito. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos una espira. Vamos a coger el rotulador aquí para pintar. Perdón. Aquí tenemos un imán y la espira correspondiente. ¿Qué pasa si acerco el imán a la espira? Pues que aparece una corriente inducida con este sentido, que está marcado mediante la flecha azul. La ley de Lenz dice que la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo originó. Esto quiere decir lo siguiente: cuando yo acerco el imán por el polo norte, estoy aumentando el número de líneas de campo que atraviesan la espira. Si estoy aumentando el número de líneas de campo que atraviesa la espira, y Lenz nos dijo que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo originó, si al acercar el imán por el polo norte aumento el número de líneas de campo que atraviesan la espira, la corriente inducida lo que hará es generar a su vez un campo magnético que saque líneas de campo. O sea, que se opone a la causa que lo originó. ¿Por qué dije antes que tenéis que repasar el tema anterior? Pues imaginaros, voy a coger un bolígrafo. Imaginaros que tenemos un hilo de corriente. Tema anterior. ¿Cómo era el campo generado por un hilo de corriente? Un hilo de corriente por el que circula una intensidad de corriente. Sabemos que agarramos el hilo, este dedito indica la intensidad de corriente y estos deditos indican el campo magnético que se crea, ¿vale? Luego, si este dedito apunta hacia arriba, aquí se va a crear un campo magnético circular con esta dirección y sentido. Luego, cuando circula corriente eléctrica, se genera un campo magnético con esta dirección y sentido. ¿De acuerdo? Pues ahí tengo una espira por la que está circulando una corriente eléctrica. Pues agarramos la espira, este dedito me va a indicar el sentido de la corriente y estos deditos me van a indicar el campo magnético, las líneas de campo. Luego, si hacemos esto aquí con la mano derecha, veremos que el campo va hacia allá. ¿Vale? El campo que genera la corriente inducida va hacia allá. Y si os dais cuenta, yo al acercar el imán por el polo norte estoy metiendo líneas de campo del campo generado por este imán, y la corriente inducida lo que va a hacer es sacar líneas de campo. La nueva corriente crea un campo magnético que saca líneas de campo. Luego, eso es lo que significa que la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo originó. Muy importante entender esto. Fijaros,
¿Qué pasa si ahora el imán se aleja? Si el imán se aleja, el número de líneas de campo que están atravesando la espira disminuye. Pues la corriente inducida va a tener un sentido tal que meta líneas de campo. Luego, si yo al alejar el imán estoy haciendo que pasen menos líneas de campo por aquí, pues la corriente inducida, acordado de la manita, lo que hace es meter. La nueva corriente mete líneas de campo, de tal manera que el flujo de alguna forma permanezca constante. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que quiere decir Lenz con que la corriente se va a oponer a la causa que lo originó. Tenéis en el canal Ciencia Solidaria experimentos en los que se ve esto perfectamente. Experimentos reales, con una bobina, con imanes, con un polímetro para medir la intensidad de corriente. Entonces os aconsejo que os metáis, ponéis en Google Ciencia Solidaria, os metéis dentro del canal y ponéis inducción. Y os saldrá el experimento y lo podéis ver con un imán de verdad, con una bobina de verdad, que eso siempre ayuda mucho. ¿De acuerdo? Bien, pues importante. Yo creo que ya la experiencia de Lenz y su ley entiendo que ha quedado relativamente clara. Vamos a ver ahora la experiencia de Henry. La experiencia de Henry, ¿vale? Henry, ¿qué hizo? Pues permitió o justificó la fórmula que relaciona la corriente inducida en una espira con la variación del flujo que la atraviesa. Dedujo de dónde sale esto. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante. Y para eso lo que hizo es, aquí lo tenéis con palabras, pero aquí tenéis el dibujito en el que lo vamos a ver, ¿vale? Lo que hizo es, dice, si movemos un hilo conductor de longitud L dentro de un campo magnético constante perpendicular al mismo, con velocidad constante sobre sus electrones aparecerá una fuerza de acuerdo con la ley de Lorentz. Estamos hablando de este dibujito. A nosotros lo que nos interesa es esto, que cuando yo tengo un conductor y lo muevo dentro de un campo magnético, sobre los electrones, sobre las cargas que aparecen dentro, que hay dentro de ese conductor, van a aparecer fuerzas y se van a mover. Y si aparecen cargas en movimiento, va a haber también un campo magnético inducido. Bien, con palabras que yo siempre digo que lo que está escrito es perfecto, ahí no te equivocas. Si movemos un hilo conductor de longitud L dentro de un campo magnético constante perpendicular al mismo, aquí tenemos un campo magnético que va hacia adentro, con una velocidad constante, sobre sus electrones aparecerán una fuerza de acuerdo con la ley de Lorentz, como ya hemos dicho, ¿vale? Aquí os he puesto ya ver tema 3, que es campo magnético, y aquí tenéis el dibujo. Aquí hay un campo magnético que entra dentro del plano, he movido un conductor, y al mover un conductor hacia la derecha con velocidad constante, pues aparecen las fuerzas magnéticas. Bien. Como ha aparecido la fuerza de Lorentz, esto provocará una separación de cargas. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética que siente un electrón va hacia abajo y por consiguiente las cargas positivas en un momento dado, o el defecto de carga, se acumulará arriba. Luego, si tengo una parte del conductor positiva y una parte del conductor negativa, aparece un campo eléctrico. Y como aparece un campo eléctrico, pues también aparecerá una fuerza eléctrica. Aquí tenemos la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Y puede ocurrir que los dos módulos se igualen y por consiguiente la fuerza magnética y la fuerza eléctrica sean iguales, y quitando las cargas te queda que la velocidad con la que muevo el conductor por el campo magnético sea igual al campo eléctrico. ¿Vale? El campo magnético hemos dicho que era constante, lo hemos puesto constante de antemano, ¿vale? Si ves una constante, porque lo controlo yo, lo he metido dentro de un campo constante, y la velocidad hemos dicho que era constante, pues el producto de las dos constantes va a ser una nueva constante. Luego E también va a ser constante, ¿de acuerdo? Y por consiguiente, utilizando esta formulita que, insisto, tema anterior,
La diferencia de potencial será igual a el campo eléctrico por la longitud entre los dos extremos. Por este cable tiene longitud L, ¿vale? Pues la diferencia de potencial que aparece entre los dos extremos del conductor será igual al campo eléctrico por la longitud. Y ahora en vez de poner campo eléctrico puedo poner E por B por L igual a la fuerza electromotriz. Luego, ¿a dónde queremos llegar? Pues que si yo meto un conductor y lo muevo a velocidad constante dentro de un campo magnético, va a aparecer una diferencia de potencial entre los extremos del conductor y por consiguiente va a aparecer una fuerza electromotriz, o lo que es lo mismo, vamos a tener una corriente inducida. ¿De acuerdo? Si yo ahora ese conductor lo apoyo en una espira, estoy cerrando el circuito, ahora tengo una espira, ¿no?, ya cerrada. Al mover este lado, suponemos que esto que está apoyado se mueve, no deja de tocar a la espira, con lo cual el circuito está cerrado. Y si lo muevo hacia la derecha, ya hemos visto que aparece una diferencia de potencial y por consiguiente, al mover este lado de la espira, va a aparecer una corriente inducida en la espira, ¿vale? Una fuerza electromotriz en la espira. Y fijaros, estudiando el campo magnético, el campo eléctrico, igualándolos, hemos llegado a la diferencia de potencial que aparece cuando muevo ese conductor dentro de un campo magnético. Luego, Henry fue capaz de llegar a la fórmula que me relaciona la fuerza electromotriz con la velocidad a la que se mueve el campo magnético y la longitud. O sea, ya tengo la expresión matemática de la fuerza electromotriz, que eso fue lo que hizo Henry, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la definición. Fuerza electromotriz es la energía que el generador comunica por unidad de carga, permitiendo la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Esto en el tema de electricidad está muchísimo más ampliado, luego tampoco me voy a entretener mucho aquí. Bien, en resumen, Lenz se dio cuenta que la corriente que se inducía en un conductor, en una espira, era tal que se oponía a la causa que la generó. Acordaros, si yo muevo el imán por el polo norte hacia la espira, en la espira va a aparecer una corriente eléctrica cuyo sentido va a generar un campo magnético que saque líneas de campo. Yo estoy metiendo líneas de campo y la corriente inducida me va a dar un campo magnético que va a sacar líneas de campo, que se va a oponer. Y luego Henry lo que hizo fue encontrar una expresión que relacionaba el flujo, la variación del campo, con la fuerza electromotriz, ¿vale? Lo tenéis aquí. Justifica la fórmula que relaciona la corriente inducida en una espira con la variación del flujo magnético que la atraviesa. Bien, lo siguiente, para ya darle cuerpo a esto, porque claro, hemos visto la experiencia de Lenz, la experiencia de Henry. ¿Quién coge todas estas experiencias y le da forma? Pues Faraday, la ley de Faraday. Pues eso va a ser lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Aquí hemos visto cómo Lenz explicó cómo la corriente inducida se opone a la causa que la generó. Henry relaciona la corriente inducida de una espira con la variación del flujo, porque acuérdate, si yo muevo este conductor que he pintado aquí en rojo hacia la derecha, el flujo disminuye. Si lo muevo hacia la izquierda, el flujo disminuye. Luego hay un cambio en el flujo. Y ha relacionado ese cambio en el flujo a través de esta fórmula con la fuerza electromotriz. Y el siguiente vídeo, Faraday lo coge todo y por fin lo explica. Bien, pues si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo en el que trabajaremos la ley de Faraday. Venga, hasta luego, un saludo.